Finalizar la jornada. Alberto Lezaun, inversor en mitrading.es. Alberto, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Antonio. Pues estaba viendo si hay contagio, ¿no?, en las bolsas europeas de esta noticia de Credit Suisse. Y bueno, os comparto la pantalla. De momento, lo que estoy viendo es que DAX abre plano prácticamente con ligeras caídas. El IBEX parecido, abriendo prácticamente plano, así que de momento parece que no existe ese contagio, ¿no? Pero estaremos muy atentos para ver si podemos ver bueno, pues una deriva bajista, ¿no?, de los índices europeos quizás en este comienzo de semana. Pero bueno, más allá de esta cuestión, hoy os quería hablar de un par de claves que tenemos que tener muy en cuenta para tener, ¿no?, pues una visión o una hipótesis o varias, ¿no?, de lo que podría suceder esta semana. Y la clave, ¿no?, comienza en el VIX, como tantas veces ya habéis hablado en Negocios Televisión. Hace ya una semana y algo que el VIX viene atacando toda esta zona de máximos que podemos ver en el corto plazo como máximos de 2022 o en el largo plazo incluso desde cuando comenzó la pandemia como máximos de 2020, 2021, 2022. Me da igual cómo lo pintemos, aquí hay un gran, ¿no?, rectángulo gris que marcaría un poco los picos, los máximos de volatilidad de los últimos 3 años, excluyendo el extraordinario pico que tuvimos en marzo de 2020. Y aquí tengo en el corto plazo, ¿no?, una directriz bajista de 2022, bueno, pues que marca todos los picos de este último año en las sucesivas caídas que hemos tenido en el S&P 500. Y fijaos que nuevamente el VIX se encuentra en esta zona de resistencia. Y aquí va a estar la clave para esta semana y seguramente para las próximas semanas en el S&P y en el resto de índices, al final por arrastre, ¿no? Va a ser capaz de aguantar o de contener la volatilidad, de tenerla controlada en esos niveles, o se va a disparar, ya sea a la zona de 38 a 48 o incluso más, como vimos en el movimiento que tuvimos en marzo de 2020. Bueno, pues bueno, ahí está la clave, ¿no? Si el VIX es capaz de aguantar esta zona y de rebotar a la baja, como ha hecho en el inicio de 2022, como hizo en febrero, como hizo en marzo, como hizo en mayo, como hizo en junio, bueno, pues es probable que, relajándose la volatilidad, veamos cierto rebote, repunte de los índices. Y hay más razones para pensar en ello. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cuál es la situación del S&P. En caso contrario, si la volatilidad se dispara finalmente y acaba por romper definitivamente esta directriz e irse arriba, pues las pérdidas, las caídas podrían extenderse durante esta próxima semana. Aún así, plan para el corto plazo. Para el corto plazo no tenemos más que, vamos a ver en el S&P 500, más que máximos decrecientes, caídas y caídas además verticales. Por lo tanto, ¿qué podemos pensar? Bueno, comprar estos niveles para quien haga trading o para quien haga medio plazo no es una opción. No es una opción porque no tenemos ningún tipo de síntoma de suelo, no digo suelo total y definitivo, sino temporal, ¿no? Pero no tenemos ningún tipo de síntoma de suelo, ni de rebote, ni nada por el estilo. ¿Qué querríamos ver? Querríamos ver un aumento de volumen, querríamos ver un doble suelo, mínimos crecientes, una W que suelo llamarlo yo, ¿no?, para buscar un rebote en esa zona como ya tuvimos en el mes de junio, por ejemplo. Pero sí que es cierto que si se diese durante esta semana y si se atacase toda la zona de oferta, que acabaría en torno de 3.730, entonces sí que podríamos tener un rebote significativo, porque si os fijáis, el S&P está en la parte inferior de un canal que vendría marcando desde 2022, con los máximos muy claros y con los mínimos, bueno, no tan claros, pero bueno, es una zona de mínimos un poco más amplia, pero sí que podemos marcarla más o menos de esta forma. Así que sí que estaríamos dentro de este canal de bajista en la parte inferior. Por tanto, bueno, lo que decía, ¿no? Vender no es una opción porque el mercado está sobrevendido, sería entrar demasiado tarde, ¿no?, para operaciones de corto o de medio plazo. Comprar no es una opción porque el mercado no está dando síntomas de suelo. Entonces la opción es observar, ¿no? Observar qué es lo que ocurre, observar si en esta parte baja del canal encontramos algún síntoma, ¿no?, de doble suelo, de entrada agresiva de compra. Y de esa forma
poder buscar este rebote, que cuidado, no es más que un rebote, es decir, estamos ya hablando de posible, ¿no?, de zona de soporte. En caso de tener un rebote, no sería más que un pequeño rebote dentro de toda la caída. Habría que volver a observar, ¿no?, la zona de los 3.900 o 4.100 puntos para ver si efectivamente en toda esta zona, que es zona de oferta y además es toda la directriz que cae, ¿no?, el precio vuelve a encontrar ventas. Por lo tanto, el plan sería ese, ¿no? El plan sería ese, esperar, buscar un rebote en el corto plazo, pero con las miras puestas en volver a vender en cuanto el precio alcance su zona de valor, ¿no? Su zona nuevamente, pues eso, su valor, ¿no?, en torno a la parte superior de este canal. Esto en cuanto al SP, pero vemos que al final... ¿Perdón? Perdona, perdona. Perdona, que había escuchado algo por el auricular. Decía, por tanto, esta es la situación del SP y bueno, pues la situación se puede arrastrar un poco en el resto o por el resto de índices. Vamos a irnos a Europa para ver la situación del DAX y vemos que el DAX lo podríamos dibujar de una forma parecida, ¿no? Tenemos un canal bastante grande, bueno, ni siquiera se estaría formando ahora el canal, ¿no? Pero estaríamos en la zona de soporte de este canal, ¿no?, nuevamente, y por tanto la situación que podríamos buscar es una situación similar. Estamos en sobreventa, no podemos vender, tenemos que buscar una zona de valor, una zona más apetecible, ¿no?, para poder vender con un riesgo bajo, y para eso tenemos que esperar este rebote a zona de oferta, que es esta zona de aquí, en torno a los 12.600 a 800. Y que además es resistencia de este canal nuevo que he pintado en rojo y que está dentro del canal grande, ¿no? Por lo tanto, buscar esa zona para volver a vender el DAX sería una posibilidad interesante para quienes hagan ese trading de medio plazo, ¿no? IBEX 35 vemos que está en una situación bastante similar y también podemos pintar un canal muy parecido, en el que nuevamente estaríamos en zona de soporte, en la zona inferior de ese canal. Repito, no significa que tengamos que comprar directamente IBEX, DAX o índices americanos, pero sí, perdón, pero sí observar si se forma un suelo en esta zona para poder buscar un movimiento largo, ¿no?, de corto, de medio plazo, similar al que tuvimos ya en verano en los diferentes índices. Y para terminar, quería fijarme rápidamente en un par de cosas. Primero, en el oro. El oro rompió una zona clave, ya lo comentamos aquí, 1.687, si lo vemos a lo grande, ¿no? Viendo desde 2020, vemos que toda esta zona súper clave de soporte rota a la baja nos da un recorrido bajista. Este recorrido bajista es de un 7, un 8%, si no me confundo. Sí, un 7%, algo más. Y nos podríamos ver un movimiento de caída importante y bastante vertical, porque el precio ha roto a la baja, está retesteando, retrocediendo a toda la zona anterior de oferta, y de aquí podríamos ver la continuación bajista, igual que lo hemos visto en los diferentes índices. Y Bitcoin, oro y Bitcoin, ¿no? Pues Bitcoin, adivinad, está exactamente en la misma situación que el oro, y en la misma situación, de alguna forma, bueno, sobre todo que el oro, ¿no?, que estamos viendo. Es decir, hemos visto una ruptura, hemos visto un retroceso, y en esta zona nuevamente, además aprovechando la zona superior del canal, podíamos ver un movimiento de caída que también nos llevaría a una zona de soporte y que sería de niveles actuales, pues en torno, es imposible saberlo, depende de la velocidad, ¿no?, pero de un 10 a un 15% de caída en el Bitcoin, sin ningún tipo de problema nos llevaría a la zona de quizás 16.000 dólares. Por tanto, ya veis, la situación eh, sigue siendo muy complicada. No hay mucho que decir respecto a la semana pasada, porque el mercado cae verticalmente y además cae todo verticalmente. Así que lo que podemos hacer es, José Antonio, como te decía, por un lado, observar, buscar buenas oportunidades en rebotes, ¿no?, dentro del movimiento bajista, cuando tengamos un rebote al alza, buscar una oportunidad con un riesgo pequeñito para poder buscar un recorrido bajista amplio y aprovechar sobre todo, y recuerdo y termino con el gráfico de volatilidad, y aprovechar sobre todo si la volatilidad acaba por romper la zona actual en torno a los 34 puntos, camino de quizás un movimiento alcista acelerado y vertical que traería, pues bueno, pues un desplome aún mayor
si cabe, en los mercados. Muchas gracias, Alberto Lezaún. Mitrading.es, clave fundamental para entender hoy el mercado, inversor en mitrading.es. Alberto, buen día y buen negocio, buena semana. Gracias, José Antonio. Tenéis una buena semana.